Desde el Ministerio de Economía, sobre todo en la zona sur, se ha apostado mucho a la ayuda a los productores. Los planes Mendoza Activa han andado muy bien, sobre todo acá en el sur. Eso siempre han potenciado y reafirmado, ¿no?, los dirigentes que vienen desde el norte. Estamos en diálogo con Edgar Rodríguez, quien es el delegado acá en el sur provincial, y se ha sabido, ¿no?, capitalizar todo lo que ha invertido el gobierno acá en el sur. Sí, en realidad nosotros nos sorprendió en algunos programas que por ahí, en el momento del lanzamiento, como cualquier lanzamiento, uno tiene una expectativa que el programa impacte en la mayor cantidad de personas al cual está dirigido. Hay programas, como dijiste, como por ejemplo el Mendoza Activa, que es un programa que nos sorprendió a todos en el gobierno. En el caso de San Rafael ha tenido un impacto, diría, de mucho dinero. En San Rafael hubieron aproximadamente casi 4.200 proyectos puntualmente en el departamento. Estos proyectos tienen que ver con proyectos de construcción, que son aproximadamente el 45% del total, y el resto tiene que ver con la industria, con la agroindustria, con la ganadería, con el turismo, con el comercio, en donde la verdad que el programa tenía una característica que por ahí no era lo habitual, que era un programa de reintegro a la inversión. Por lo tanto, quien invertía, quien presentaba el proyecto e invertía, era el privado, distintos actores de la economía, y el gobierno reintegraba. Estos casi 4.200 proyectos tienen un monto de inversión de casi 30.000 millones en estos últimos 3 años. En realidad esto arrancó casi finales del primer año de gobierno de Suárez. Eh, por lo tanto, llevamos aproximadamente 3 años en donde hubieron 4 programas de Mendoza Activa. Esos programas fueron mutando por ahí a medida que iba cambiando la realidad. Los programas fueron bastante flexibles, por lo tanto se adecuaron a la realidad económica de las distintas actividades nuestras, de la economía, y esos 28.000 millones, 30.000 millones que hubieron en inversión, implica un reintegro de casi 12.000 millones. Por lo tanto, estamos hablando de una inversión que va más allá del monto inicial que pone el privado, sino que el gobierno después apuesta con un monto de dinero significativo. Hoy nos están quedando en el tintero aproximadamente 400, 500 proyectos. Nosotros estamos firmando los últimos contratos, quedan algunos contratos por firmar del último Mendoza Activa, en donde lo que se intenta es que eso hacia fin de año se vayan concretando y le vayamos dando un cierre. Seguramente, y en charlas que hemos tenido puntualmente con el gobierno y con los equipos de Alfredo Cornejo, bueno, hay una intención que no sé si va a ser el Mendoza Activa igual o tendrá sus modificaciones. Me parece que el programa también, en el análisis que nosotros hacemos, amerita modificaciones para que se adapte cada vez más a la realidad de las empresas locales nuestras. Y San Rafael ha tenido un protagonismo en el programa, diría yo, relevante en cuanto al resto de la provincia. Sería el departamento que más proyectos tiene, el departamento que tiene un bagaje de inversiones más variado que todo el resto. En realidad nosotros como que hemos usado todas las líneas de ganadería, de agricultura, de riego, de telantigranizo, de construcción, de turismo, de industria, de comercio. Exactamente. Por lo tanto, el programa que ha impactado fuertemente, el empresariado local lo ha tomado y me parece que esto es importante. Y lo importante también de que nosotros vemos que el gobierno se dio cuenta de que hacía falta una transferencia de fondos públicos al sector privado, que me parece que tiene que ser el gran desafío hacia adelante. Hay que mantener no tenemos que tener déficit fiscal para eso, tenemos que achicar el Estado y el dinero que ingresa con los impuestos de todos los mendocinos y la coparticipación nacional, bueno, tienen que ir destinada al sector que genera economía para que la gente viva mejor. Sí, las garantías que otorgaban estos créditos, a su vez lo que vos decías, de recuperar parte de la inversión que hacía el privado y a su vez ante la falta de oportunidades a nivel nacional. O sea, tenía que tomar el guante la provincia sí o sí. Si nosotros hubiésemos tenido una economía nacional estable, no con la inflación que tenemos, la verdad que el programa hubiese sido sumamente importante, porque este reintegro en muchos de los casos, cuando transcurren 5 meses, ese reintegro del 40% se desvaloriza totalmente por la inflación mes a mes. Pero de todas formas, me parece que el concepto del gobierno fue importante, el hecho de que
hubo un incentivo para que el empresariado pusiera el dinero, que esto también, y el reconocimiento hacia las empresas que apostaron fuerte, y también el gobierno que, bueno, apostó a eso, a poner el dinero. Y de la mano de eso surgieron otras actividades. Nosotros nos dimos cuenta que por ahí había un sector de la economía, el más chiquitito de todos, el que recién se iba a iniciar, que más allá de que el Mendoza Activa contemplaba a los chiquitos, no entraba y se armó una línea de créditos que fueron los créditos Capital Semilla. En eso San Rafael también estuvo a la vanguardia de la provincia, el departamento que más créditos tuvo. Eran créditos, los últimos fueron de 500.000 pesos, en donde el gobierno, el 40%, tomando más o menos la iniciativa del Mendoza Activa, se lo daba como subsidio, era un poco el incentivo. Esto te ayuda el gobierno, no lo devuelvas. El resto se devolvía con una tasa del 12%, y el tema era microemprendimientos de servicios o de cualquier actividad económica. Eso es lo que te iba a decir, también la variedad, porque bueno, nuestra zona, por las características, siempre se apuntó al productor, lo que vos decías, por ahí al riego, a la malla antigranizo, a otras, a la ganadería, pero bueno, quedaba en el medio todo ese emprendedurismo nuevo que por ahí no tenía acceso. En realidad los programas nuestros fueron dirigidos a la actividad económica, a quien generaba economía. Podía ser de servicios, podía ser un profesional que con los créditos estos Capital Semilla, que sucedió mucho, una computadora, un escritorio, una impresora, o podía ser un productor que compraba semillas, pero en realidad el nombre Capital Semilla era un poco el inicio de una actividad económica, más que sea la actividad agrícola. Eso fue sumamente importante, y después se creó un programa que era el Enlace y el Enlazados, que bueno, también apostó a la generación de empleo fuertemente, y tuvimos en San Rafael un impacto importante. Muchas empresas tomaron gente y muchos de ellos después continuaron en blanco, por lo tanto fue una transición de aquel que ingresaba en un comercio, en una empresa a aprender, y después continuó ya como empleado en blanco de la empresa. ¿Tienen números aproximados del programa Enlace de cuántos trabajadores se incorporaron? No lo tengo puntual porque justo me estaban pasando todos los números. El Semilla hubieron aproximadamente 500 créditos en San Rafael. Como te dije, Mendoza Activa más de 4.000 en San Rafael, con montos importantes. Después, esto que yo te cuento, en el concepto de trabajar en conjunto con la actividad privada e intentar dar un apoyo aparte de lo que pone el privado. Y después hubieron programas de asistencias, después del año pasado, de las contingencias climáticas, que el gobierno también reaccionó muy rápido. Se armó un programa que es el Recuperagro, que era un programa para sostener el empleo en el sector, y en eso hay 1.500. Mutaron o estuvieron variando los beneficiarios entre 1.400 y 1.500 en el departamento de San Rafael. A ellos se le pagaba un salario, el 60% de un salario mínimo vital y móvil, que crecía todos los meses. Este mes que pasó fue algo de 65.000 pesos. Y bueno, se planificó durante 6 meses, de diciembre a mayo de este año, y después se extendió 3 meses, y ahora se extendió 2 meses más, ya un poco para empezar otra vez la cosecha de algunos por ahí productos agrícolas que empiezan, son los primeros, por lo tanto se va a dejar de pagar el Recuperagro. Pero bueno, ha sido más que importante, y queda que es un poco lo que yo te decía, que lo hemos charlado con los equipos técnicos, en este caso de Alfredo Cornejo, queda el hecho de que van a sufrir algunas modificaciones, pero se ha tomado como base todo este proceso de 3 años y pico, que bueno, ha sido más que positivo. ¿Se ha sentido ese acompañamiento por ahí de lo público, de la provincia, sosteniendo y ayudando e incentivando? O sea, se acerca mucho la gente, ¿no?, al ministerio. Sí, se acerca muchísimo, y nosotros hemos tenido, ha ido creciendo. Se inició esto con el gobierno de Alfredo Cornejo, que yo en los primeros 2 años fui legislador y trabajé mucho en el sector ganadero, pero se ha ido creciendo esto porque en realidad el gobierno ha planificado mucho sus propuestas en conjunto con las cámaras empresarias y con los sectores de la economía. Por lo tanto, los programas salen consensuados, y me parece que eso es importante. Por ahí, desde la perspectiva de lo público, imaginas una cosa y en lo privado ocurren otras cosas, que es bueno en la planificación conjunta. Por lo tanto, eso me parece que ha ido creciendo.
y en beneficio de todos ha ido creciendo, porque en realidad cometés muchos menos errores. Y también porque los programas tienen que ir ayornándose, porque la realidad va cambiando día a día. Y las dificultades, yo hablaba hasta con el municipio, cómo los programas nuestros llevaron a que la gente, los comerciantes y la actividad económica en su conjunto regularizaran situaciones de documentación que pedíamos nosotros. Por lo tanto, se hizo un círculo virtuoso en donde también los distintos estamentos del gobierno tienen que entender, a ver cómo facilitan eso, cómo resuelven esas situaciones más fáciles, que les sirva al empresariado local, y el gobierno también cómo adapta la distribución de fondos en las distintas actividades, que me parece que es muy bueno. Un ejemplo de ello es los acueductos ganaderos, un trabajo en conjunto con la ganadería, con los privados, en donde parte del dinero también lo ponen los privados, y bueno, ahora va el segundo acueducto, que es en Montecomán La Horqueta, que comenzó y que va a generar un impacto más que positivo en esa zona de secano, y va a incrementar obviamente la producción ganadera, que es el objetivo, y así se seguirá con otros en Santa Rosa, en La Paz, que son los otros que están planificados. Así que bueno, nosotros contentos y contentos por la participación en definitiva de la gente y el reconocimiento al empresariado, al comercio que participó del programa y que hace que la inversión en este caso llegue a San Rafael.